promedio, una bolsa de plástico se usa durante solo unos 12 minutos. Sin embargo, puede tardar hasta 1000 años en descomponerse completamente. Estamos creando un material casi inmortal solo para servir necesidades temporales. Detrás de esa bolsa delgada y liviana se esconde un viaje completo desde millones de toneladas de desechos plásticos descartados que se recolectan, clasifican y reciclan en pellets de polietileno. Luego pasan por una serie de procesos mecánicos de alta precisión para finalmente convertirse en un producto terminado. En este video vamos a sumergirnos en todo el proceso de fabricación de bolsas de plástico para entender por qué uno de los artículos cotidianos más controvertidos del mundo continúa produciéndose y consumiéndose a una escala industrial tan masiva. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del planeta y descubrimos cómo se fabrican los productos que usamos cada día. Si quieres conocer el lado oculto de la industria del plástico, suscríbete ahora. Empecemos. La industria de las bolsas de plástico existe sobre una paradoja multimillonaria. Cada año, el mundo consume hasta 5 billones de bolsas de plástico, lo que significa que se usan alrededor de 160.000 bolsas cada segundo. Sin embargo, el valor económico total generado por toda esta industria es de solo unos 30.000 millones de dólares al año. La ganancia obtenida de cada bolsa individual es tan pequeña que es casi insignificante por sí sola. Al mismo tiempo, bajo la creciente presión de la sostenibilidad, la fuente de materias primas para las bolsas de plástico está cambiando silenciosamente. En lugar de continuar expandiendo costosas cadenas de extracción de petróleo, muchas plantas de fabricación modernas están comenzando su viaje de producción desde los propios desechos plásticos. Para los consumidores es simplemente basura, pero para la industria del reciclaje es mineral urbano, un recurso con enorme valor económico que está remodelando cómo se fabrican las bolsas de plástico en el siglo XXI. Cada día, más de 1 millón de toneladas de desechos plásticos se liberan de las ciudades de todo el mundo, formando un flujo masivo de material que está constantemente en movimiento. El viaje del reciclaje comienza mucho antes, desde el momento mismo en que las botellas de plástico se descartan después de completar su propósito original, ya sea en supermercados concurridos, escuelas, oficinas o pequeños vecindarios residenciales. En Estados Unidos, varios estados como California, Oregón y Michigan aplican el sistema de devolución de depósito, un mecanismo que reembolsa un pequeño depósito cuando se devuelven las botellas. Bajo este sistema, el plástico usado ya no existe simplemente como basura, sino que se convierte en un activo con valor económico inmediato. Como resultado, las tasas de recuperación en estos estados son casi el doble del promedio nacional. Desde los contenedores de reciclaje dispersos por la ciudad, camiones de recolección especializados recogen bolsa tras bolsa de botellas y las comprimen firmemente dentro de contenedores masivos. Cada camión puede transportar alrededor de 18 toneladas métricas de plástico, representando decenas de miles de botellas consolidadas en un solo envío. Este flujo de material se transporta luego a puntos de transferencia donde grandes camiones de recolección usan sistemas de elevación hidráulica para cargar los residuos en sus plataformas de carga y transportarlos directamente a las instalaciones de recuperación de materiales. Estas plantas generalmente cubren entre 7.000 y 8.000 metros cuadrados y son capaces de procesar aproximadamente 360 toneladas métricas de residuos cada día. Cuando los camiones llegan a la instalación, los desechos plásticos se descargan en el área de recepción. Cargadores frontales y cintas transportadoras industriales comienzan a operar inmediatamente, arrastrando el flujo mixto de plásticos más profundamente hacia la línea de procesamiento, donde la transformación de desechos descartados en una nueva fuente de materia prima realmente comienza. Después de la detección inicial aproximada, el flujo de residuos se alimenta en un sistema masivo de cintas transportadoras automatizadas con una longitud total de hasta aproximadamente 2,5 kilómetros. El material primero cae en grandes cribas rotativas, donde los residuos se separan por tamaño. Los fragmentos más pequeños pasan a través de las aberturas perforadas, mientras que las piezas más grandes continúan avanzando hacia los siguientes tambores rotativos. Después de pasar por múltiples etapas de cribado, el flujo mixto original se divide en 5 flujos de materiales distintos.
A continuación, un sistema de clasificación por aire genera poderosas corrientes de aire que soplan la mayoría de las películas plásticas, separándolas de los plásticos rígidos. Junto con la maquinaria automatizada, trabajadores se ubican a lo largo de las líneas de transporte, eliminando continuamente cualquier contaminante restante a mano para estabilizar y refinar la calidad del flujo de material. Desde aquí, el plástico entra en el sistema principal de clasificación basado en sensores de infrarrojo cercano. Cada tipo de polímero refleja luz infrarroja con su propia firma única, permitiendo que el sistema identifique con precisión el polietileno, incluidos HDPE y LDPE, los plásticos principales utilizados en la producción de bolsas de plástico. En el momento en que se detecta PE, boquillas de aire comprimido de alta velocidad se activan instantáneamente, expulsando con precisión esa pieza específica de plástico del flujo mixto, mientras que los polímeros inadecuados para la fabricación de bolsas de plástico se desvían y eliminan. Una vez que el flujo de polietileno ha sido separado, ya no es un material de desecho mixto, se convierte en un recurso industrial controlado y medible. Desde aquí se envía directamente al sistema de trituración industrial, donde la estructura original de botellas, bolsas y envases plásticos comienza a descomponerse completamente. Dentro de la cámara de molienda sellada, grandes ejes de corte de acero giran a velocidades extremadamente altas, generando poderosas fuerzas de cizallamiento que desgarran el plástico sólido en miles de escamas uniformes en solo cuestión de segundos. El sonido constante del metal cortando plástico resuena como el latido de una máquina que está desmantelando un material una vez diseñado para sobrevivir durante décadas, incluso siglos, en el entorno natural. Pero la trituración es solo el comienzo. Inmediatamente después, las escamas plásticas recién formadas caen directamente en un sistema de lavado de múltiples etapas ubicado directamente debajo de la trituradora. Aquí, el agua circula bajo fuerte presión y se combina con agitadores mecánicos que crean corrientes turbulentas continuas. La fricción entre las propias escamas y el agua en movimiento despoja cada capa restante de contaminación. Aceites de alimentos, residuos de yogur seco, adhesivo de etiquetas, polvo y partículas orgánicas que aún se adhieren a la superficie. Con cada tanque de lavado, las escamas plásticas se vuelven más limpias, más uniformes y más estables en calidad. La etapa final de limpieza actúa como un filtro de precisión, eliminando las últimas impurezas microscópicas que podrían afectar el procesamiento posterior. Lo que emerge es un flujo de escamas de polietileno que es limpio, puro y consistente. Ya no es desperdicio, sino una materia prima industrial refinada lista para entrar en la etapa de regeneración donde el plástico descartado se transforma oficialmente en nuevo valor económico. Después del lavado, las escamas de polietileno siguen siendo una mezcla de muchos colores diferentes. Si se fundieran en esta etapa, toda la masa de plástico se convertiría en un gris opaco, haciéndolo imposible de usar para productos de alta calidad. Por eso, el flujo de escamas se envía a una máquina especializada de clasificación por color. Dentro del sistema, una estructura mecánica de alta precisión separa cada pieza individual de plástico del material a granel, guiándolas para que se deslicen a través de la línea de clasificación a una velocidad de decenas de miles de escamas por minuto. Potentes luces LED iluminan el flujo continuamente, mientras que sensores ópticos detectan diferencias de color en una fracción de segundo. Los datos se procesan instantáneamente por una computadora central, que luego activa más de 60 boquillas de aire comprimido de alta velocidad. Cada boquilla dispara con precisión milimétrica, soplando las escamas no conformes fuera del flujo principal. El resultado es un flujo de escamas de HDPE que ha sido purificado a un nivel excepcional. Cada hora, el sistema produce aproximadamente 570 kilogramos de HDPE clasificado por color con una pureza superior al 99%. Lo que emerge ya no es una mezcla aleatoria de fragmentos plásticos, sino una materia prima controlada, uniforme y de alto valor, lista para la siguiente etapa de transformación industrial. Una vez que todo está listo, las escamas de polietileno se alimentan directamente en una extrusora de doble tornillo de alta capacidad.
Dentro de la máquina, el material se calienta a alrededor de 220 grados centígrados, mientras los tornillos giratorios comprimen, mezclan y funden continuamente el plástico en un flujo fundido uniforme. Lo que una vez fue una colección de escamas sólidas se transforma en un flujo controlado de polímero líquido, espeso, suave y completamente homogeneizado. Este plástico fundido se fuerza luego a través de un paquete de malla metálica de múltiples capas que actúa como una barrera de filtración final, atrapando cualquier impureza sólida restante. Solo se permite pasar el fundido más limpio y puro. Desde allí, el plástico se empuja a través de una matriz de hilera y se estira en hebras delgadas que se asemejan a largos fideos fluidos. Estas hebras pasan inmediatamente a través de un baño de agua fría, donde se solidifican en cuestión de segundos, bloqueando su forma en su lugar. A continuación, las hebras endurecidas entran en un conjunto de cortador giratorio de alta velocidad. Las cuchillas giratorias cortan los filamentos de plástico continuos en millones de pequeños pellets, cada uno redondo, uniforme y consistente en tamaño como granos de arroz. A plena capacidad operativa, una instalación moderna puede producir entre 18 y 27 toneladas métricas de pellets de polietileno por día. Estos pellets ya no son desechos, sino materia prima industrial refinada lista para convertirse en la base para líneas de producción masivas de bolsas de plástico. Una vez que se han preparado suficientes pellets de plástico para un pedido, la materia prima se vierte en las tolvas de alimentación según proporciones calculadas con precisión. Dependiendo de los requisitos del producto, se mezclan diferentes tipos de pellets para lograr el color deseado. Por ejemplo, para producir bolsas de plástico negras, se mezclan pellets blancos y pellets de concentrado negro en proporciones específicas. Incluso la desviación más pequeña en esta proporción puede causar coloración desigual, haciendo que las bolsas finales aparezcan inconsistentes en tono y calidad. Desde la tolva, los pellets son arrastrados hacia abajo por un sistema de transporte por vacío hacia una cámara de mezcla de alta capacidad debajo. Dentro, cuchillas mezcladoras que giran rápidamente mantienen el material en movimiento constante, forzando a miles de pellets a colisionar, dispersarse y redistribuirse uniformemente por toda la cámara. Esta agitación continua asegura que la mezcla se vuelva completamente homogénea, no solo en color, sino también en su estructura física. Para cuando la mezcla sale del mezclador, se ha transformado en una alimentación estable y uniforme donde cada pellet lleva la misma composición, listo para fundirse y moldearse en bolsas de plástico con apariencia y rendimiento consistentes. Después de la mezcla, los pellets se alimentan por vacío a la extrusora de tornillo, donde las bandas de calentamiento elevan la temperatura a aproximadamente 200 grados centígrados y el tornillo giratorio comprime y funde el material. Bajo la acción combinada de calor y fuerza mecánica, los pellets pierden su forma sólida y se convierten en un flujo continuo y uniforme de plástico fundido. El plástico fundido de la extrusora se empuja a través de una matriz circular, formando un tubo de plástico continuo que se eleva hacia arriba. El aire comprimido se inyecta directamente en el centro, haciendo que el tubo se expanda uniformemente como un globo de plástico caliente, mientras que los rodillos de tracción superiores mantienen la película estirada y estable. El resultado es un tubo de película de polietileno que puede alcanzar cientos de metros de longitud con un grosor de solo aproximadamente 0,05 milímetros. Sin embargo, permanece continuo y uniforme. Incluso la desviación más pequeña en la presión del aire o la velocidad de tracción es suficiente para hacer que el tubo vibre, se deforme o se rompa casi instantáneamente. Inmediatamente después de ser soplado, el tubo de película de plástico continúa elevándose hacia arriba y se enfría gradualmente en el aire circundante. Los grandes rodillos de tracción y rodillos aplanadores operan continuamente, presionando el tubo lleno de aire plano y transformándolo en una película delgada de doble capa que es más estable y más fácil de controlar. Una vez que la película se ha enfriado completamente, el aire atrapado dentro se libera y elimina, permitiendo que la estructura de la película mantenga una forma fija con una superficie lisa y uniforme. Desde allí, la película de plástico se guía directamente a la sección de bobinado. Cientos de metros de película se enrollan firmemente en grandes rollos. Cada rollo pesa aproximadamente 158 kilogramos y contiene suficiente material para producir aproximadamente 35.000 bolsas de plástico.
Cuando un rollo está lleno, el sistema corta automáticamente la película, mueve el rollo terminado fuera de la línea e inserta inmediatamente un nuevo núcleo vacío, permitiendo que la producción continúe sin interrupción y manteniendo todo el proceso de fabricación en movimiento constante. Desde la sección de bobinado, la película de plástico es guiada por un sistema de rodillos directamente al área de impresión. Aquí, máquinas de impresión industriales de alta velocidad comienzan a operar, aplicando tintas a base de alcohol sobre la superficie de la película a través de placas de impresión prediseñadas y rodillos giratorios. La tinta circula continuamente para mantener una viscosidad estable, mientras que el sistema de secado funciona casi instantáneamente, permitiendo que las imágenes permanezcan nítidas y evitando cualquier manchado. La velocidad de impresión, presión de contacto y temperatura de secado están todas estrictamente controladas para asegurar que logotipos, información del producto, símbolos de advertencia y etiquetas de exportación aparezcan clara y precisamente en cada metro de película. Una vez que se completa el proceso de impresión, la película de plástico se enrolla de nuevo en rollos ordenados, lista para la siguiente etapa de formación y moldeado. Desde los rollos de película impresa, el material se alimenta a una máquina automática de sellado por calor donde los dos bordes de la película se presionan juntos usando calor y presión calculados con precisión para formar una costura fuerte sin quemar o deformar el plástico. E inmediatamente después, una cuchilla de corte de alta velocidad separa la película en bolsas individuales a una velocidad de 100 a 150 bolsas por minuto, mientras que un sistema de agarre automatizado las recoge instantáneamente y las apila en pilas ordenadas y prolijas. Después de ser cortadas, las bolsas se alimentan a un sistema automático de troquelado, que perfora las asas con alta precisión, dando a cada bolsa su forma final a velocidad extremadamente alta y haciendo que la producción de millones de bolsas por día sea completamente rutinaria. Después de pasar la inspección de calidad, las bolsas de plástico se transfieren al área de empaque final. Los trabajadores aplanan cada pila de bolsas, las deslizan en fundas de plástico transparente y aplican etiquetas de producto con toda la información requerida. Estos paquetes se colocan luego en cajas de cartón, se sellan de forma segura y se elevan mediante robots industriales sobre palés donde los sistemas de envoltura automática estabilizan la carga. Desde el área de almacenamiento, los envíos se cargan en camiones listos para distribuirse por todo el mundo. Desde pellets de plástico sin vida, a través de una larga cadena de procesos estrictamente controlados, las bolsas de plástico se convierten en uno de los objetos más familiares de la vida moderna. Cada etapa revela la complejidad técnica detrás de un producto que usamos sin pensar, pero que lleva consigo una cadena de transformación industrial notable. Llegamos al final de este video. Ahora que conoces el viaje completo, desde el reciclaje hasta el producto final, ¿qué etapa te pareció más impresionante? ¿La clasificación automática por infrarrojo o el soplado de película a cientos de metros de longitud? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.